La madrugada en Gabriel Zamora estaba en silencio cuando el rugido de las hélices rompió el aire como una advertencia. Los habitantes apenas alcanzaron a mirar hacia el cielo cuando un helicóptero de la SSPC descendió en maniobra táctica sobre una zona rural cercada por árboles densos. Para muchos, era solo otro operativo. Para los analistas, era el movimiento más arriesgado realizado en semanas. Dentro de esa cabina, comandos de élite iban por una de las células más violentas del CJNG, un grupo responsable de ejecuciones, extorsiones y desapariciones que habían aterrorizado la región. Lo que nadie sabía era que aquel despliegue no solo buscaba detener criminales, sino exponer a un traidor infiltrado entre ellos. El operativo comenzó sin advertencia previa. La coordenada exacta había sido verificada solo minutos antes. Harfuch lo confirmó personalmente, la información provenía de una fuente protegida que aseguró que la célula se encontraba reunida en ese punto. Era una oportunidad única y no podían esperar. El helicóptero descendió con una precisión quirúrgica mientras elementos por tierra cerraban las rutas de escape. Las imágenes captadas por drones mostraban a los sospechosos desorientados, corriendo entre matorrales, sin idea de que los agentes ya los tenían rodeados. En la zona, 4 hombres intentaron huir disparando hacia la maleza. No sabían que los comandos avanzaban en formación cerrada. La presencia del helicóptero no era solo para intimidar. Su función principal era bloquear el movimiento de los agresores y coordinar desde el aire cada avance del equipo táctico. La maniobra fue tan rápida y tan silenciosa que los detenidos tardaron en entender que el operativo llevaba semanas en planeación. Pero el detalle que encendió las alertas dentro del gabinete de seguridad no fue la captura de los 4 miembros del CJNG. Fue la confirmación de que uno de ellos era un excolaborador de una dependencia estatal. Un hombre que conocía protocolos, rutas y horarios de operativos internos. Un traidor que había usado su experiencia para avisar a la célula criminal antes de cada movimiento de las autoridades. Su presencia en la detención confirmaba lo que Harfuch había advertido desde meses atrás: el crimen organizado no solo reclutaba en las calles, sino dentro de oficinas donde la información vale más que un arma. Mientras los detenidos eran trasladados bajo fuerte resguardo, el helicóptero ascendió lentamente, dejando atrás el polvo levantado por las hélices. En Morelia, los informes preliminares comenzaron a llegar. Y con ellos una realidad perturbadora: el operativo había sido exitoso, pero la infiltración revelada podía significar algo mucho más grande. No era solo una célula del CJNG. Era un conjunto de redes, traiciones y complicidades que llevaban tiempo enraizándose en Michoacán. Harfuch lo dijo claro ante sus mandos: este operativo no solo revienta una célula. Abre una línea que puede sacudir estructuras completas. Horas antes del operativo, en una sala blindada de la SSPC, un reducido grupo de analistas observaba mapas digitales, rutas rurales y registros de llamadas intervenidas. El ambiente era tenso. No se trataba de un operativo común. La información apuntaba a que la célula del CJNG llevaba semanas moviéndose con una coordinación inusual, como si alguien dentro del gobierno les diera señales precisas para evadir retenes, evitar inspecciones y desaparecer justo antes de cada operativo. Esa sospecha había crecido con cada fracaso reciente, pero fue un nombre específico el que encendió todas las alarmas. El traidor no era un rumor. Era una pieza real dentro del sistema. El punto de quiebre llegó cuando un analista encontró una serie de movimientos telefónicos que coincidían con rutas usadas por la célula. Eran llamadas breves, siempre desde la misma zona, siempre minutos antes de que los criminales cambiaran de posición. Cuando cruzaron esos datos con los registros de personal, la sorpresa fue devastadora. La señal provenía de un excolaborador estatal que había tenido acceso a información sensible. Sus antecedentes habían pasado desapercibidos porque su salida del cargo se manejó como renuncia voluntaria. Pero al revisar su historial completo, surgieron detalles que nadie notó en su momento: registros incompletos, movimientos bancarios irregulares y contactos con números ubicados en colonias bajo control del CJNG. Ese fue el momento en el que Harfuch ordenó acelerar la operación. No podían esperar más.
Si el infiltrado seguía pasando información, el operativo fracasaría antes de comenzar. Por eso, la decisión se tomó en segundos. El equipo aéreo debía despegar inmediatamente y los comandos en tierra debían cerrar las rutas con precisión milimétrica. La clave era llegar antes de que la célula recibiera la alerta. Los drones desplegados durante la noche confirmaron la presencia de varios sujetos armados reunidos cerca de una bodega rural. Para los analistas, era la señal definitiva. Ese tipo de concentraciones solo ocurría cuando había una reunión de alto nivel o un movimiento logístico importante. Y justo en el centro de la imagen aparecía el sujeto que semanas atrás figuraba como exfuncionario. No estaba escondido ni actuaba como un simple operador. Daba instrucciones, movía gente y tomaba decisiones. Era evidente que su rol dentro de la célula era mucho mayor de lo que cualquiera imaginaba. La reacción dentro del gabinete de seguridad fue inmediata. La descripción del hombre confirmaba que tenía entrenamiento previo, conocía los protocolos de entrada, las rutas de escape y las zonas donde las autoridades tardan más en desplegar refuerzos. Eso explicaba por qué la célula había logrado evadir tantos operativos. Tenían a alguien que les decía dónde mirar, dónde esconderse y cuándo huir. Cuando el helicóptero recibió la orden de avanzar, la estrategia quedó clara. No solo buscaban detener criminales. Buscaban capturar al infiltrado antes de que escapara nuevamente. Porque si lograba huir, toda la estructura que lo protegía seguiría operando desde las sombras. El helicóptero descendía en espiral mientras en tierra los comandos se desplazaban como un engranaje perfectamente alineado. No hubo advertencias ni megáfonos, solo señales tácticas y movimientos silenciosos. Las linternas se apagaron al acercarse a la zona boscosa, y los agentes avanzaron entre la maleza sin dejar rastros. La estrategia era simple pero brutalmente efectiva: sorprender a la célula antes de que tuviera la oportunidad de dispersarse. El objetivo principal era capturar al infiltrado, pero sabían que para lograrlo debían desarticular primero al grupo armado que lo rodeaba. Desde el aire, los operadores confirmaron que 4 sujetos se desplazaban rápidamente hacia una brecha que conectaba con un camino rural. Los comandos cerraron ese paso con una precisión que dejó a los sospechosos sin margen de maniobra. Uno intentó huir entre los árboles, pero fue inmovilizado en segundos. Otro lanzó disparos hacia la oscuridad, sin saber que los agentes ya lo flanqueaban desde 2 direcciones. En menos de un minuto, 3 estaban en el suelo, desarmados y sometidos. El cuarto corrió hacia una zona más abierta, donde esperaba encontrar apoyo, pero lo que encontró fue una pared de agentes que ya conocían cada uno de sus movimientos. Mientras los detenidos eran asegurados, el helicóptero realizó una maniobra descendente aún más agresiva. Las hélices levantaron tierra y hojas en un torbellino que dificultó la visibilidad de los criminales, pero no la de los comandos, que avanzaban con visores especializados. Desde esa perspectiva, los analistas confirmaron algo inquietante: el infiltrado no se encontraba entre los capturados. Según las imágenes, se había movido hacia una segunda estructura, oculta entre árboles densos, donde aparentemente intentaba destruir documentos o esconderse esperando una oportunidad de fuga. Los comandos ajustaron la estrategia de inmediato. Dividieron el equipo en 2 escuadras, una para asegurar la bodega principal y otra para acercar la estructura secundaria. Cada paso era calculado para evitar que el infiltrado escapara usando rutas de emergencia que él mismo conocía por haberlas estudiado desde sus días como colaborador estatal. Esa era la pieza más peligrosa: sabía exactamente cómo responderían las autoridades y dónde tardarían más en cerrar el cerco. El momento más tenso llegó cuando uno de los drones detectó movimiento en la parte trasera de la estructura secundaria. Era una sombra que corría agachada, intentando llegar a una brecha cubierta entre arbustos. Los comandos recibieron la señal y avanzaron en formación cerrada. El helicóptero se posicionó para bloquear la ruta desde el aire, generando un estruendo que impidió al infiltrado escuchar la llegada de los agentes. Cuando lo interceptaron, intentó huir, pero ya no tenía escapatoria. Los comandos lo tiraron al suelo y aseguraron sus manos mientras el helicóptero iluminaba todo el terreno. Era la pieza clave.
La prueba viviente de que la célula del CJNG tenía ojos dentro de las instituciones. Cuando los comandos aseguraron al infiltrado, su reacción no fue la de un criminal acorralado. No gritaba, no suplicaba, no negaba nada. Solo respiraba con fuerza, como si entendiera que su tiempo se había agotado. Para los agentes, esa calma era el signo más claro de que no se trataba de un operador común, sino de alguien acostumbrado a situarse entre dos mundos, el institucional y el criminal. En su mochila encontraron un teléfono encriptado, varios documentos doblados y una libreta con apuntes que parecían rutas, nombres y claves. Pero lo que más llamó la atención fue un gafete viejo de una dependencia estatal. El mismo que alguna vez lo identificó como parte del sistema que ahora estaba traicionando. Al trasladarlo al vehículo blindado, los analistas comenzaron a reconstruir su historia. Su nombre aparecía ligado a proyectos administrativos que parecían inofensivos, pero al profundizar, descubrieron que esos proyectos le daban acceso constante a rutas de transporte, horarios de operativos y datos de movimientos de unidades tácticas. Todo eso, según los registros, coincidía con los momentos en que la célula criminal evitaba enfrentamientos y desaparecía como si conociera cada paso de las autoridades. No era coincidencia. Era la mano del infiltrado guiando sus huellas. En una carpeta de investigación antigua, encontraron que este hombre había solicitado un cambio de adscripción meses antes de su salida oficial. Alegaba motivos personales, pero la investigación interna no confirmaba esa versión. Lo que sí aparecía era una nota sin firma que advertía comportamientos extraños, reuniones no autorizadas y entradas a zonas donde no debía estar. Esa nota nunca fue investigada a fondo. Nadie presionó el caso. Y esa indiferencia permitió que el infiltrado pasara desapercibido mientras fortalecía la estructura criminal que ahora dirigía desde dentro. El interrogatorio inicial reveló aún más. El infiltrado admitió que se acercó al CJNG cuando percibió que su carrera dentro de la institución no avanzaría. Dijo que los criminales le ofrecieron dinero al principio, pero que después descubrió que el verdadero poder estaba en la información. Él podía decidir qué operativos fracasaban, qué rutas quedaban libres y qué zonas se convertían en territorio seguro para los criminales. Ese papel lo convirtió en una pieza clave, un nodo silencioso que conectaba dos mundos aparentemente opuestos. Lo más inquietante fue su afirmación final antes de ser trasladado a la Ciudad de México. Dijo que no era el único, que habían otros, que la infiltración era una red más amplia que llevaba años operando sin ser detectada. Y aunque no dio nombres, esa frase bastó para que los analistas confirmaran lo que ya sospechaban, este caso no terminaba con su captura. Era apenas el inicio de algo mucho más profundo. Para Harfuch, esa revelación era una advertencia y un desafío. Si la infiltración era real y se extendía a otras dependencias, el operativo en Gabriel Zamora no era solo un golpe contra el CJNG, sino un espejo que mostraba las fracturas internas de un sistema que había permitido que un traidor creciera desde dentro. Tras la captura del infiltrado, los comandos regresaron a la bodega principal para asegurar todo lo que pudiera servir como evidencia. A simple vista era una construcción abandonada, con paredes húmedas y herramientas viejas tiradas en el suelo. Pero al iluminar con lámparas tácticas, los agentes descubrieron marcas recientes en el piso, pisadas, arrastres y una capa de polvo movida en direcciones específicas. Eso indicaba que ahí se realizaban reuniones constantes y que la célula usaba el lugar como centro de operaciones. Lo que nadie esperaba era encontrar una habitación oculta detrás de un muro falso. Al romper la pared, surgió un cuarto pequeño, improvisado, pero claramente funcional. Dentro había una mesa metálica, 3 sillas y una computadora portátil conectada a una batería externa. Los analistas se apresuraron a revisar el contenido y confirmaron que ahí se manejaba información sensible. En carpetas digitales aparecían rutas de patrullaje, horarios de movimientos de unidades federales y mapas con anotaciones sobre puntos ciegos en zonas rurales. Era información que solo alguien dentro del gobierno podía obtener. La presencia de esos archivos confirmaba que el infiltrado no actuaba solo por ambición. Era parte de una estructura cuyo objetivo era sabotear operativos desde la sombra. En una esquina del cuarto,
encontraron un folder azul con documentos físicos. Dentro había copias de oficios, solicitudes internas y croquis que coincidían con operativos realizados meses atrás. Algunos estaban marcados con tinta roja, como si alguien evaluara la efectividad de cada movimiento. Para los analistas, ese detalle reforzaba la idea de que la célula no solo evitaba enfrentamientos, sino que también estudiaba y anticipaba la estrategia de las autoridades. El hallazgo más revelador fue una libreta con claves que parecían simples números. Sin embargo, al ser analizadas, resultaron ser códigos que hacían referencia a fechas específicas. Esas fechas coincidían con operativos frustrados, filtraciones internas y momentos en los que el CJNG evadió cercos sin explicación aparente. Esa libreta se convirtió en la pieza que unía todo. Mostraba que la infiltración llevaba meses operando con precisión milimétrica. Mientras los analistas revisaban más archivos, encontraron algo que congeló el ambiente. En un documento interno, escrito a mano, aparecía una frase inquietante: si cae uno, se reemplaza. Esa línea indicaba que el infiltrado no era indispensable. Era una pieza reemplazable dentro de un mecanismo mucho más amplio. Eso confirmó que existía una red de colaboración interna que no dependía de un solo hombre. Cuando Harfuch recibió el informe preliminar de la bodega, entendió que la magnitud del problema era mayor a lo imaginado. No se trataba solo de detener criminales armados. Era una guerra contra una estructura silenciosa que operaba desde adentro. Y si había un traidor capturado, probablemente habían otros esperando el momento perfecto para actuar. Mientras los comandos continuaban asegurando la bodega en Gabriel Zamora, el material incautado comenzó a enviarse de inmediato a la Ciudad de México para un análisis urgente. En menos de 2 horas, un convoy escoltado transportaba computadoras, libretas, dispositivos encriptados y documentos físicos hacia un centro de inteligencia donde un equipo ya esperaba los primeros archivos. Harfuch había ordenado una revisión acelerada. La prioridad no era solo confirmar la participación del CJNG en la zona, sino determinar el nivel real de infiltración dentro de las instituciones. Cada minuto contaba, porque si había más funcionarios involucrados, estos podían estar destruyendo evidencia o preparando su propia huida. El informe preliminar surgió en la madrugada. Mostraba patrones que nadie había visto con claridad antes. Los datos revelaban que el infiltrado había tenido acceso directo a sistemas administrativos que registraban rutas, rotaciones de personal y agendas de operativos. Esa información no se obtiene por accidente. Se obtiene desde dentro. Lo inquietante era que varios accesos digitales se habían realizado con claves que no pertenecían al infiltrado, sino a otros empleados activos. Eso significaba que alguien le había otorgado permisos, o que existía un intercambio interno de contraseñas que iba más allá de un simple descuido. El segundo punto del informe era aún más perturbador. Varias de las rutas con anotaciones en la bodega coincidían con movimientos de unidades rurales en zonas donde el CJNG había ganado presencia en los últimos meses. El patrón mostraba que los criminales recibían información en tiempo real, lo que les permitía reubicarse o esconderse antes de ser detectados. Esa sincronización solo podía existir si la información salía directamente de los sistemas gubernamentales. No era una filtración casual. Era una operación constante. Mientras los analistas presentaban los datos, Harfuch permanecía de pie, mirando las pantallas con el ceño fruncido. Cuando uno de los especialistas mencionó que los accesos digitales comprometidos provenían de 3 áreas distintas dentro de la institución, no de una sola, su expresión se endureció. Eso implicaba que la infiltración no dependía únicamente del hombre capturado. Había más involucrados. Tal vez una red completa operando en silencio, conectada por intereses que se fortalecían con cada fracaso de las autoridades. El informe también reveló un dato crucial. En los registros del infiltrado, aparecía una referencia constante a algo identificado como Ruta 27. A simple vista parecía una nota irrelevante, pero al cruzarla con mapas y reportes, descubrieron que se trataba de un camino rural usado frecuentemente para mover personas sin ser detectadas. Ese camino conectaba con zonas boscosas donde el CJNG mantenía casas de seguridad.
Para los especialistas, eso confirmaba que la célula se movía con apoyo logístico constante. Cuando terminó la presentación, Harfuch habló con un tono seco y directo. Ordenó auditar todos los accesos internos, revisar expedientes antiguos y reubicar temporalmente a personal que apareciera en registros sospechosos. Para él, el operativo en Gabriel Zamora había sido un éxito táctico, pero el informe demostraba que la batalla verdadera sería mucho más larga. Porque detener a un infiltrado no basta cuando sus redes siguen vivas dentro de las instituciones. Tras la entrega del informe en CDMX, una nueva línea de investigación surgió con fuerza. Aunque el infiltrado capturado representaba un golpe contundente contra la célula del CJNG, los analistas detectaron algo inquietante en los registros incautados. Existía la mención constante de un segundo operador, identificado solo por un alias que aparecía en claves, mapas y notas digitales. Este sujeto no figuraba en ningún expediente oficial, no aparecía en listas de personal y tampoco estaba entre los detenidos. Era un fantasma que movía piezas sin dejar rastro directo, pero su presencia era evidente en cada anotación de la bodega. Para los equipos de inteligencia, ese hombre podía ser incluso más peligroso que el infiltrado oficial. El alias aparecía ligado a rutas de escape, accesos a sistemas internos y coordinación de movimientos de la célula. Al cruzar la información, los analistas notaron que varias fugas de operativos anteriores coincidían con horas donde ese alias estaba activo en conversaciones encriptadas. Eso indicaba que no solo tenía comunicación directa con el infiltrado capturado, sino que probablemente era quien validaba cada información antes de que llegara a manos del CJNG. La posibilidad de que se tratara de un funcionario aún activo sacudió al gabinete de seguridad. La búsqueda empezó de inmediato. Equipos en Michoacán revisaron cámaras, entradas rurales y registros de vehículos en zonas cercanas a Gabriel Zamora. Lo sorprendente fue que, apenas horas después del operativo, un vehículo sospechoso apareció en un peaje saliendo del municipio. La imagen era borrosa, pero mostraba una figura que llevaba una mochila parecida a las usadas por personal administrativo. El vehículo tomó una desviación hacia zonas donde el Estado tiene presencia limitada. Ese movimiento era característico de operadores que buscan ocultarse en territorios con poca vigilancia institucional. Mientras se revisaban más registros, un informante local contactó a un agente encubierto y reveló que un hombre desconocido había llegado a una casa abandonada en una comunidad cercana. Según la descripción, parecía nervioso, revisaba constantemente su teléfono y preguntaba por caminos alternos hacia la sierra. Esa descripción coincidía con los patrones del alias detectado. Un equipo táctico se movilizó de inmediato, pero cuando llegaron al punto, la casa estaba vacía. El suelo mostraba huellas recientes y marcas de botas, señal de que alguien había salido apresuradamente minutos antes. El misterio creció aún más cuando un analista encontró una entrada en una libreta digital incautada. Era un mensaje corto, aparentemente dirigido al infiltrado capturado: si caes, no mencionas nombres. Esa nota indicaba que el segundo operador sabía del riesgo y tenía protocolos para mantenerse oculto incluso si la primera línea de infiltración era descubierta. Ese nivel de preparación mostraba que no se trataba de un improvisado, sino de alguien con experiencia, posiblemente dentro de una estructura oficial. Harfuch recibió el reporte y su reacción fue inmediata. Ordenó crear una unidad exclusiva para identificar al alias. No era solo encontrar a un operador criminal. Era descubrir si existía otra filtración dentro de las instituciones. Porque si ese segundo hombre seguía libre, significaba que la célula aún tenía apoyo desde dentro y que cualquier operación futura podía verse comprometida. La cacería había comenzado. Pero esta vez, no buscaban a un sicario o a un jefe criminal. Buscaban a un traidor escondido detrás de un escritorio. Mientras la búsqueda del segundo operador avanzaba con pasos lentos pero firmes, una noticia inesperada golpeó de lleno a las instituciones de Michoacán. En redes cerradas de periodistas comenzó a circular un archivo anónimo que contenía fragmentos del informe preliminar presentado en CDMX. El documento mencionaba, sin nombres explícitos, que la infiltración detectada en Gabriel Zamora podía formar parte de una red interna mucho más amplia.
Aunque la filtración era parcial, fue suficiente para provocar un terremoto silencioso dentro de oficinas y mandos estatales. De un momento a otro, todos comenzaron a mirarse con desconfianza. La filtración expuso 3 puntos críticos: rutas internas comprometidas, accesos digitales no autorizados y señales de colaboración desde niveles medios de administración. Este contenido, aunque incompleto, generó un ambiente de tensión entre mandos que hasta ese momento creían que la infiltración se limitaba a un solo traidor. En reuniones improvisadas, jefes de área comenzaron a cuestionarse entre ellos, intentando identificar quién había tenido contacto previo con el infiltrado capturado o con personal que ahora aprecian como sospechoso. Algunos exigieron auditorías inmediatas, mientras otros guardaron silencio, temerosos de ser relacionados con la investigación. El impacto también llegó a las calles. Comerciantes, transportistas y vecinos comentaban que si la célula tenía acceso a información interna, entonces nadie estaba completamente seguro. En grupos comunitarios se hablaba de vehículos sin placas rondando colonias rurales, y hubo quienes afirmaron haber visto a hombres desconocidos vigilando zonas donde el CJNG había tenido presencia meses atrás. Aunque muchas de esas alertas no podían verificarse, mostraban un clima social cargado de miedo y desconfianza. Dentro de la SSPC, los analistas detectaron un detalle aún más perturbador. Tras la filtración, 2 empleados solicitaron permisos de ausencia por motivos personales. Ambos aparecían en registros secundarios vinculados al sistema donde el infiltrado había accedido de manera irregular. Cuando intentaron localizarlos para entrevistas internas, sus teléfonos estaban apagados. No era una prueba concluyente, pero el patrón era demasiado similar al del primer traidor. Esto incrementó la presión sobre Arfuch, que ordenó iniciar una investigación interna paralela enfocada en mandos medios. La respuesta política tampoco tardó. Voceros estatales intentaron minimizar la filtración, asegurando que se trataba de documentos manipulados. Sin embargo, el discurso no logró calmar la tensión. La gente exigía explicaciones y los medios presionaban por respuestas oficiales. En Morelia, la noticia dominó las conversaciones, generando el temor de que las instituciones estuvieran vulneradas desde adentro. Grecia Quirós, que seguía de cerca los operativos recientes, publicó un mensaje contundente en redes, afirmando que la infiltración era una amenaza real que debía investigarse a fondo. Dijo que no permitiría que el caso se ocultara bajo comunicados suaves. Su postura fue celebrada por muchos, pero también molestó a actores políticos que preferían reducir el impacto del escándalo. Para los analistas, la filtración era un movimiento calculado. Alguien quería generar caos, presionar a las autoridades o confundir a los investigadores. Pero también dejaba claro que la red interna no estaba dormida. Seguían activos. Seguían vigilando. Y ahora, sabían que las autoridades estaban más cerca de exponerlos. En medio del caos provocado por la filtración, un hallazgo silencioso dentro del centro de inteligencia cambió por completo la dirección del caso. Un analista detectó que uno de los mapas digitales incautados en la bodega había sido modificado días antes del operativo. A simple vista parecía un mapa rural más, lleno de rutas irregulares y caminos sin pavimentar. Pero al examinar los metadatos, descubrieron que el archivo había sido editado desde una computadora que pertenecía a una oficina estatal. Esa computadora no estaba relacionada con el infiltrado capturado. Y ahí surgió la alarma: alguien más había intervenido el mapa, alguien con acceso directo al sistema interno de rutas. Al proyectar el mapa en una pantalla grande, surgió un detalle inquietante. Una brecha marcada con una línea roja parecía no tener sentido. No llevaba a ningún punto estratégico, ni conectaba con caminos principales. Pero al comparar el archivo alterado con la versión original, se descubrió que esa brecha oculta conectaba directamente con una zona donde varias cámaras habían dejado de funcionar misteriosamente semanas atrás. Esa falla de cámaras había sido reportada como un problema técnico. Ahora, los analistas entendían que no era una falla. Era una zona muerta creada para mover gente sin ser vista. Y el alias del segundo operador aparecía repetido junto a esa ruta.
El siguiente paso fue revisar reportes vecinales. 3 habitantes de una comunidad cercana afirmaron haber visto a un hombre desconocido, cargando una mochila y revisando su teléfono, caminando hacia esa misma brecha días antes del operativo. Lo describieron como alguien que parecía conocer el terreno, pero que evitaba contacto con cualquiera. Esa descripción coincidía con patrones previos del segundo operador. No era un sicario ni un comandante armado. Era un hombre que sabía desaparecer cuando las luces se apagaban. Al rastrear actividad telefónica en la zona, los analistas detectaron una señal intermitente que parecía rebotar entre antenas rurales. La señal no mostraba ubicación exacta, pero su comportamiento revelaba que alguien estaba usando un teléfono en modo oculto, encendiéndolo solo por segundos. Ese tipo de maniobras son típicas de operadores que buscan evitar triangulaciones. Y lo más inquietante fue el código del dispositivo, era el mismo que apareció ligado al infiltrado capturado semanas atrás. Eso confirmaba que ambos trabajaban juntos. Un dron fue enviado de inmediato hacia la zona muerta marcada en el mapa. Las imágenes mostraron una brecha estrecha rodeada de árboles altos, con marcas recientes de llantas y ramas partidas. No había casas visibles, pero sí rastros de pisadas que indicaban movimiento reciente. Para los analistas, era evidente que alguien había pasado por ahí pocas horas antes. La ruta conectaba con un camino aún más escondido, un sendero que solo conocen quienes han vivido o trabajado cerca de grupos delictivos. La inteligencia concluyó que el segundo operador estaba usando ese camino para salir de la zona antes de que la SSP se ampliara el cerco. Era un movimiento calculado, propio de alguien con amplio conocimiento de terreno y protocolos de escape. Ese hombre no improvisaba. Planeaba. Y cada minuto que pasaba lo alejaba más de los equipos tácticos. Harfuch recibió el reporte con una mezcla de determinación y frustración. Sabía que esta pista era la más sólida hasta el momento, pero también entendía que el segundo operador era hábil, paciente y experto en borrar rastros. Ordenó desplegar una unidad especial hacia la brecha con el objetivo de cerrar el paso. Era la primera vez que estaban tan cerca de atraparlo. Y si lograban capturarlo, la red interna podría comenzar a desmoronarse. La noche cayó sobre Michoacán con un silencio inquietante. No era la calma habitual de los pueblos rurales ni el descanso después del operativo. Era un silencio pesado, la sensación de que algo mucho más grande se había movido en las sombras. Mientras las unidades especiales avanzaban hacia la brecha secreta marcada en el mapa alterado, en CDMX los analistas trabajaban sin descanso. Cada archivo, cada llamada intervenida, cada ruta dibujada revelaba un cuadro más amplio del que nadie quería aceptar. El CJNG no solo tenía presencia territorial. Tenía presencia institucional. Y el operativo en Gabriel Zamora no era un golpe aislado. Era el espejo que mostró la profundidad de esa infiltración. En el centro de inteligencia, las pantallas mostraban en tiempo real las imágenes de drones sobrevolando la zona donde se creía que el segundo operador intentaba escapar. No había luces, no había vehículos, solo sombras entre árboles altos y caminos que se adentraban en lo desconocido. De pronto, una de las cámaras captó movimiento, una silueta corriendo hacia una vereda estrecha. Los agentes en campo recibieron la ubicación, pero al llegar, solo encontraron ramas partidas y huellas recientes. El hombre se les había adelantado por minutos. Era la confirmación de que estaban siguiendo a un operador entrenado, alguien que entendía cada debilidad del terreno y cada retraso del sistema. Mientras tanto, Harfuch revisaba los nuevos informes. No hablo, no levanto la voz, pero su expresión lo decía todo. La infiltración no había sido un evento aislado ni obra de un solo traidor. Era una red que operaba desde dentro, moviendo información, alterando rutas y protegiendo a la célula con una precisión quirúrgica. Y aunque capturar al infiltrado principal representaba un avance enorme, el verdadero riesgo seguía siendo ese segundo operador que ahora escapaba entre las sombras. Pero lo más revelador llegó con el análisis final de la computadora incautada. Entre los archivos ocultos, los técnicos encontraron un documento con una lista incompleta de códigos y siglas. Parecían referencias internas a personal del Estado.
No había nombres completos, pero las coincidencias eran suficientes para encender todas las alarmas. Era la primera evidencia directa de que la red interna podía incluir a varios funcionarios distribuidos en diferentes niveles. Y aunque el documento estaba incompleto, demostraba que la célula no trabajaba sola. Tenía apoyo. Tenía cobertura. Tenía a quien avisarle antes de cada movimiento. En Morelia, la noticia ya comenzaba a generar eco. Vecinos comentaban que, si el CJNG tenía acceso a información oficial, cualquier operativo podía estar comprometido. Grecia Quirós publicó un mensaje exigiendo que las investigaciones no se detuvieran y que la red interna fuera revelada sin importar quién cayera. Su postura aumentó la presión política, pero también fortaleció la demanda ciudadana de que este caso no terminara enterrado. Al final del día, quedó claro que el operativo en Gabriel Zamora fue solo el inicio. Capturar a 4 miembros de la célula y detener al infiltrado fue un logro enorme, pero la batalla verdadera estaba apenas comenzando. Ahora sabían que había rutas alteradas, claves compartidas, mapas manipulados y un operador fantasma moviéndose entre las sombras. Y para quienes siguen esta historia, la invitación es clara. Suscríbete, comenta y mantente atento. Porque lo que viene puede revelar algo mucho más grande que un operativo. Puede revelar la red completa que durante años operó desde dentro de las instituciones. Y cuando esa verdad salga a la luz, el impacto podría sacudir a todo el país.